Hoy, lunes 10 de diciembre, en Interfaz, el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, se ha dado a la tarea de analizar las características del éxodo centroamericano, debido a su vocación del estudio de las migraciones en el mundo y las que convergen en territorio mexicano. Es el tema de nuestro reportaje del día. Mariana Echandi, asistente de soluciones aduaneras, nos hablará sobre las acciones que se implementan para brindar servicios educativos a los migrantes. En nuestra sección Orientación Vocacional hablaremos sobre las estrategias para acceder al programa de intercambio internacional de la UNAM. La ciencia y las risas se combinan en el proyecto Big Bang Universum y te tenemos un reportaje al respecto. Te presentamos el perfil del equipo que estará al frente de la Secretaría de Cultura de nuestro país, con una nota que nos muestra al nuevo equipo de la nueva secretaria Alejandra Fraustro Guerrero. Y si aún no has asistido a Los Pinos, te mostramos cómo funciona ahora en la actual administración del gobierno federal. Quédate en tu lugar, porque lo mejor de la información en educación está en Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos esta mañana de lunes, iniciar una semana más con todos ustedes, cada vez más cercanos a lo que son pues estas fiestas decembrinas. Mitad de semana, prácticamente el jueves es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Para muchos mexicanos es una fecha cultural, por supuesto religiosa, muy importante, así que de ahí en adelante hasta el 5 de enero, pues empiezan todas estas grandes festividades, así que bueno, pues hay que disfrutarla, estar con los familiares y por supuesto con mucha alegría, pero también con mucha precaución cuando sea necesario. Es un placer iniciar esta semana, hoy lunes 10 de diciembre del 2018. Saludo con mucho gusto a mi queridísima Grisela Yebra, quien se encuentra en lengua de señas mexicana. Ana Cristina se fue a hacer algunos trabajos periodísticos a la ciudad de Puebla, así que bueno, estaremos al pendiente de cómo le va. Mientras tanto, nosotros estamos listos, como ya pudieron ver en el resumen inicial, con temas muy interesantes, por supuesto con entrevistas también sobre este sector educativo y también el cultural. Iniciamos, acompáñenos. Hablar de un tema fundamental. Existen varios problemas sociales en el mundo que por supuesto se convierten en grandes retos en pleno siglo XXI. Uno de ellos, por ejemplo, es el cambio climático, y otro de ellos que va a estar a lo largo de este siglo es el tema migratorio. Aunque sabemos que la migración es un tema que ha sido parte de nuestras civilizaciones, hoy día la migración tiene componentes específicos. Uno es la desigualdad, otro es también el fenómeno del cambio climático que genera, por supuesto, ante estas inminentes o circunstancias fuera de lo común, como son inundaciones, sequías, pues por supuesto que poblados migren a otros lugares con mejores alternativas, y también varios de ellos es las guerras que se generan en varios territorios, sobre todo allá en Medio Oriente, o el crimen organizado, como lo estamos viendo en lo que es Centroamérica, y por supuesto genera importantes flujos migratorios. Bueno, pero es importante también el trabajo que hacen las universidades, porque con ellos precisamente logran establecer mecanismos no solo para el entendimiento en su profundidad y su complejidad de lo que es un tema migratorio, sino también, por supuesto, las posibles soluciones y actuar de manera integral con los diversos poderes de un Estado o las diversas instituciones de un Estado. Y es que el fenómeno migratorio que actualmente se registra en América Latina ha generado precisamente un profundo interés en la academia. Cada vez más casas de estudio impulsan programas de estudio para entender y atender de mejor manera el éxodo de centroamericanos hacia los Estados Unidos. La ciudad de Tijuana es la parada obligada de quienes integran la caravana migrante de centroamericanos que buscan cumplir su objetivo de llegar a Estados Unidos. Desde el 12 de noviembre, fecha en que arribó a Tijuana el primer grupo de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala e incluso Nicaragua, la ciudad fronteriza ha experimentado esta nueva forma de migrar
por las condiciones de los centroamericanos de llegar de manera masiva, dejando atrás la clandestinidad. En la reconfiguración que se experimenta, la labor de instituciones académicas es pertinente para contribuir con la generación de conocimiento e incluso proponer acciones encaminadas a la atención de quienes están de paso o de aquellos que harán de México su lugar de destino. El doctor Óscar Contreras, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, detalla el trabajo que han realizado desde el arribo de la caravana migrante, levantando información directa en los albergues sobre las características sociodemográficas de esta población. Lo que estamos haciendo pues es sistematizar, recoger la información, sistematizarla, analizarla, para tratar de agregar a lo que ya habíamos estado haciendo, agregar ahora datos precisos acerca de quiénes son estas personas, de dónde vienen, y cuáles son sus niveles de escolaridad, cuáles han sido sus ocupaciones, como un poco también para saber, pues, qué va a pasar con esta población. Como ocurrió hace 2 años con el arribo de migrantes provenientes de Haití, nuevamente el COLEF se ha dado a la tarea de analizar las características del éxodo centroamericano, dada su vocación del estudio de las migraciones en el mundo, y particularmente las que convergen en territorio mexicano. Queremos apoyar, colaborar, digamos, generando esta información para que estemos preparados y podamos, digamos, absorber de la mejor manera a esta población que muy probablemente se quedará en la ciudad. El investigador explica a la Agencia Informativa de Educación de México que la información que se recaba puede ser un insumo para la implementación de políticas públicas ante la inminente residencia en Tijuana de buena parte de estos migrantes, debido a que pocos recibirán la solicitud de asilo de Estados Unidos y otros no tendrán éxito en cruzar la frontera de manera ilegal. Las que tienen que ver con esta población que se queda en la ciudad. Ahí lo importante es saber quiénes son, qué habilidades tienen y entonces encontrar la manera de canalizarlos a la economía de una ciudad, digamos, al mercado de trabajo de una ciudad, que no es que abunden las ofertas de trabajo, pero está en mejor situación que otras partes del país en el sentido de un mercado de trabajo dinámico que requiere fuerza de trabajo constantemente. Lo mismo ocurriría para cuestiones de alimentación, educación e incluso de salud, debido a que se estima que alrededor de 2,000 centroamericanos se asentarían en la ciudad fronteriza de Baja California. Las personas que están ahora en los albergues, ¿cuál es su estado de salud? Y entonces, ¿qué acciones inmediatas deberían tomarse para enfrentar el hecho de que requieren asistencia y que no se trata solo, se trata de un fenómeno que atañe a los migrantes que requieren atención médica, pero también pues finalmente se refleja en el estado, en la salud pública de la ciudad. Las instituciones de educación superior se dedican a generar conocimiento riguroso acerca de los fenómenos sociales, una labor que ejerce fielmente el Colegio de la Frontera Norte. Las instituciones que hacen investigación social o que forman profesionales en ciencias sociales, bueno, pues tienen como compromiso principal generar conocimiento riguroso en ese terreno, pero vamos, ese conocimiento riguroso tendría que tener los canales adecuados para convertirse en acciones, para convertirse en medidas gubernamentales o en ideas claras, orientaciones claras a los actores sociales. Hasta el momento, investigadores del COLEF han aplicado más de 1,000 encuestas a ciudadanos centroamericanos. Identificaron que solo 6% de ellos no saben qué hacer, y el grueso de los migrantes mantienen su deseo de ir a Estados Unidos. La mayoría de los encuestados tiene entre 18 y 40 años. Su nivel de escolaridad es de 6 años y solo 15% cuenta con más de 10 años de estudio. Antes de salir de su país de origen, la ocupación de los hombres estaba en la construcción, el campo y la maquila, mientras que las mujeres eran amas de casa y empleadas de servicio. Pues clave este papel que fungen las universidades para poder entender bien no solo los causas y efectos de lo que es la migración, sino también
para desestigmatizar a las personas, a los migrantes y por supuesto, en vez de discriminarlas, abrazarlas porque para ellos es la circunstancia más compleja. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz. El tema de la migración es un tema que corresponde precisamente a que todas las instituciones nacionales e internacionales, los tres poderes de gobierno de los estados, pues confluyan para su solución. Nos vamos a enlazar con Mariana Echandi, es oficial asistente de soluciones duraderas de la Agencia de la ONU para los Refugiados y hablaremos precisamente sobre este tema, este es nuestro tema del día, la educación para migrantes, otro aspecto fundamental que tiene que confluir al respecto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Mariana, un placer saludarte. Muchas gracias, Omar. Buenos días. Pues sabemos que la migración tiene muchas aristas, muchos aspectos que deben de ser atendidos. Por supuesto, la salud, por supuesto, la buena alimentación, el respeto a sus derechos humanos, pero creo que hay un tema importante que debemos de analizar, es el papel de la educación. ¿Cómo puede influir en... no sabemos si en sus países de destino, durante su trayecto o en sus orígenes? ¿Cuál es la intención de la educación para los migrantes? Bueno, yo creo que es importante empezar mencionando que no estamos hablando solamente de población migrante, sino también población refugiada. ¿Y por qué es importante subrayar este tema? Porque al hablar de migración pensamos que las personas solamente están de paso, claro, que van a pasar y van a irse. Claro. Y yo creo que México cada vez más es un país de destino para esta población centroamericana que ha sido percibida pues históricamente como una migración de paso. Y las razones principalmente por las que hablamos de que se trata de una situación de refugiados en muchos casos, no todos son refugiados, pero muchos sí, es por las razones por las que están dejando sus países. Y más si vemos los contextos que estamos viendo, grupos familiares y precisamente para abordar el tema de la educación, ¿no? Las personas salen de sus países muchas veces huyendo, sí, de situaciones de pobreza, de marginación, pero en el caso de las personas refugiadas, que son las que están llegando también aquí a México, son personas que han dejado sus países a causa de la violencia y la persecución, principalmente por pandillas del crimen organizado, por las maras. Y es importante entender este tema porque muchas veces las razones por las que salen las familias porque deciden huir, quizás llevan mucho tiempo viviendo violencia en sus países, pero muchas veces es por el tema de reclutamiento forzado, y este ocurre incluso al nivel de las escuelas, en los espacios escolares, y muchas veces las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, para evitar este reclutamiento, pues las madres deciden ya no llevarlos a la escuela en algunos de los casos donde hemos tenido conocimiento, o incluso pues al final, cuando ya se vuelve insostenible la situación, abandonar el país. Entonces creo que es importante entender que en los contextos de la población centroamericana que está huyendo de sus países, y en el caso de los niños en particular, pues se enfrentan a una situación donde a lo mejor ya en los últimos momentos no han tenido acceso a seguir continuando sus estudios, y al cruzar una frontera, pues una de las respuestas inmediatas para la población en edad escolar, todos los niños, niñas y adolescentes, sería el acceso a la educación, que es algo que garantiza darles estabilidad y ayudar mucho en el tema de una construcción de un futuro mejor para ellos. Escuchábamos las estadísticas y la nota que ustedes cubrieron justamente ahora del informe que hizo el Colegio de la Frontera Norte. Sí. Sobre las personas que estaban en Tijuana, y es interesante porque la encuesta que ellos levantaron fue con población adulta. Ellos están hablando de los perfiles educativos de la gente allá, de los adultos, pero tenemos que pensar en los niños, en la respuesta humanitaria que se tiene que dar a esta situación. Y creo que es algo muy importante que en México la legislación mexicana se ha reformado en los últimos años, incluso en el 2017, para facilitar la inserción educativa de niñas, niños y adolescentes que nacieron en otros países, incluyendo a los mexicanos que han retornado a México o descendientes de mexicanos retornados a México. Pero estas reformas también benefician a esta población y hacen más fácil la inserción educativa de esta población. Entonces creo que en ese sentido es
es una buena respuesta, es una buena solución para esta población. Claro, eso es una buena noticia, al menos que ya se esté iniciando estos tipos de leyes que impulsen la educación en estos sectores tan vulnerables. Pero, ¿qué más se puede hacer o qué más se está haciendo, por ejemplo, con UNICEF o, por supuesto, de la mano de la ONU o otros institutos estatales que estén fungiendo para darles esta educación que tanto hacen falta? Porque, como bien dices, ¿no?, la premisa es que sin estudios van creciendo y nuevamente van a estar en el desamparo, ¿no?, sin alternativas de un buen nivel de vida. Sí, justamente en las recomendaciones que hace el Colegio de la Frontera Norte dice que hay que buscar estas opciones educativas para niños y jóvenes y creo que, bueno, efectivamente el marco legal lo permite la inserción educativa de estas niñas, niños y adolescentes, pero a veces quizás en la práctica pues puedan enfrentar obstáculos las personas, ¿no? Uno de los obstáculos grandes que existen pues a veces es incluso el propio desconocimiento, incluso en los temas de las escuelas. Nosotros tenemos acercamiento con varios centros educativos, con las secretarías de educación estatales, y precisamente pues va bajando la información sobre que con estas reformas se ha eliminado el requisito de documentos, digamos diplomas o certificados de estudios que la gente tenga que presentar para poder ingresar a la escuela, que esto es algo fundamental porque no podemos dejar a los niños y a las niñas sin el acceso a la educación. Y creo que a veces hay pues desconocimiento, queremos pues aplicar pues criterios nacionales a personas extranjeras, como que presenten actas de nacimiento, que presenten la CURP, y muchas veces pues estas personas en la huida no pudieron traer estos documentos y creo que esto en ese sentido es súper importante. Hay formas de validar y de evaluar en qué nivel educativo podrían ir estas niñas y estos niños para insertarlos en estas opciones educativas, y saber que sí hay la capacidad de las instancias nacionales, que eso es algo muy interesante también de este informe del Colegio de la Frontera Norte. Efectivamente son números importantes de miles de personas de las que estamos hablando, pero México tiene la capacidad para absorber esta población y que es un bono demográfico que tanto los jóvenes adultos pueden contribuir mucho al crecimiento y al desarrollo económico del país, como los jóvenes si invertimos en ellos y en su inserción educativa. Claro. Finalmente, Mariana, nos gustaría que nos proporcionaras algunas páginas de internet donde la gente pueda tener más asesoría o conocer más al respecto sobre todas estas opciones que está brindando ya el Gobierno de México. Sí, bueno, yo creo que podemos visitar a la Comar, la página de la Comar, que es www.gov.mx/Comar. Ellos acaban de sacar unas estadísticas muy interesantes de desglose sobre edad, género y municipios donde se encuentra la población solicitante de asilo. Es muy interesante esta información. Perfecto. También, por supuesto, en la Secretaría de Educación y el ACNUR también tiene programas en colaboración con el Gobierno de México para fortalecer este trabajo con acnur.org. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana Echandi, oficial asistente de Soluciones Duraderas de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, gracias. Hasta luego. Gracias por estas palabras. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. La primera entrega de 5 premios Nobel se realizó el 10 de diciembre de 1901. 4 de ellos entregados en Estocolmo y 1, el Premio Nobel de la Paz, en Cristianía, como se llamaba Oslo, la actual capital de Noruega.
Y hoy tenemos en el estudio de Interfaz a una invitada muy especial. Ella es Patricia Millán, jefa de programas de educación a distancia del British Council. Y hoy nos viene a hablar sobre un foro, el ViVELT. Es un foro de innovación en enseñanza del inglés, un espacio académico en el que se presentan las últimas tendencias y novedades en la enseñanza del inglés. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar. Pues algo que interesa muchísimo a la sociedad mexicana. Sabemos que estudiar ya el inglés es prácticamente un requerimiento para terminando los estudios. La licenciatura, no nos vayamos a maestrías ni doctorados, pues tienes que tenerlo básicamente para tener una mayor competitividad al respecto. Y qué mejor que el British Council para hablarnos al respecto. ¿Qué ofrece este tipo de foros para los mexicanos? Supongo que también o está especificado para los jóvenes. Pues el British Council en México se dedica a crear oportunidades para mejorar la calidad de la educación. Y nuestro compromiso es trabajar con todos los sectores involucrados, tanto estudiantes, profesores y también organizaciones de la sociedad civil. En particular, este foro es para los profesores de inglés, investigadores y profesionales expertos en la enseñanza del inglés para que aprendan sobre las últimas tendencias en esta área. Traemos expertos internacionales del Reino Unido y de otras partes del mundo, en donde les van a dar un panorama mucho más general de las nuevas tendencias en esta área, pero también les darán herramientas útiles que puedan incorporar en el salón de clases para poder atender mejor las necesidades de sus alumnos. Van a haber sesiones académicas, presentaciones y talleres también el conocimiento de mejores materiales didácticos para el docente. Así es, contamos también con un espacio de exhibición en la cual las mejores editoriales, tanto del Reino Unido como de otros países, presentan los materiales más recientes para que los profesores los puedan conocer y familiarizarse con ellos. ¿Ustedes cómo han analizado el desarrollo educativo del inglés en nuestro país? ¿Qué hace falta? ¿Cómo vamos? Creo que en términos generales no vamos tan mal, pero hace falta potenciar mejor el dominio. A lo mejor tenemos las bases, pero falta el dominio de poderlo escuchar, de poderlo hablar, de poderlo expresar de forma más contundente el inglés. ¿Cómo lo entienden ustedes aquí en México? Bueno, nosotros reconocemos la labor y el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública. Hemos avanzado en esta área, pero todavía existen temas pendientes. Uno de ellos es la formación docente de los profesores. Ahí para nosotros es la clave para atender este tema tan importante, para hacer que los alumnos produzcan inglés, lo entiendan, lo lean y puedan tener acceso a otras fuentes de información. Para nosotros los profesores es la base de la mejora en la enseñanza, no solo en el nivel de inglés que tengan los profesores, pero también en la metodología que siguen para enseñar. Claro. Y todos esos aspectos supongo los van a poder ver en este foro. ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos días va a durar este foro? Y sobre todo, ¿qué les piden a los maestros, en este caso, que está dirigido a esa parte, aunque está abierto, por supuesto, para todos, que vayan preparados para qué? Mira, la conferencia se lleva a cabo el 8 y 9 de febrero de 2019 y pues lo único que tienen que hacer es completar un preregistro en nuestra página de internet, que es www.britishcouncil.org.mx, y completar un breve formulario. Tiene un costo la conferencia, hay descuentos disponibles cuando son grupos de más de 5 profesores y pues también contamos con el apoyo de muchas secretarías de educación de los estados que traen becados a grupos de profesores a esta conferencia. Entonces pues es una conferencia de alcance pues nacional, tenemos profesores de todas partes del mundo y pues es un evento de alta calidad internacional y académica y pues nos dará mucho gusto recibirlos a todos los profesores de México. Y son profesores para todos los niveles del Todos los inglés, niveles ¿no? educativos, tanto de nivel básico como de nivel superior, así como investigadores. Tenemos foros para cada tipo de audiencia. Foros para qué. ¿Y quiénes son los expositores, los expertos que van a estar generando estos diálogos precisamente? Traemos 7 plenaristas, las 7 sesiones más importantes de la conferencia, que vienen del Reino Unido, España, Canadá y otras partes del mundo, y van a hablar sobre diferentes temas, sobre un tema en común que es la esencia de la enseñanza. El título de la conferencia es Teaching What Counts, y pues es un juego de palabras, porque enseñar cuenta, pero también hay que fijarse en el contenido de lo que se enseña. Claro, sí, no, fundamental. Entonces, aunque esté especializado,
o enfocado para los profesores de todos los niveles educativos. También pueden asistir otros grupos interesados en el inglés, digo principalmente los estudiantes o padres de familia que quieren conocer más sobre estas vanguardias, estas tendencias y novedades que desde ustedes, como el British Council, están proponiendo. Sí, los estudiantes de la licenciatura en enseñanza de idiomas pues son bienvenidos en este foro, es relevante para ellos y pues también a toda la investigación que se hace en nuestro país, que es muy importante en esta área. Claro, muy bien, pues Patricia Millán, si gusta repetirnos nuevamente la página de internet y las fechas de inicio de este foro. Sí, la conferencia Bibel se lleva a cabo el 8 y 9 de febrero y pueden obtener más información al respecto en www.britishcouncil.org.mx. Podrán ahí saber algún tipo de becas, no que den en ese momento, pero sí todos los enramajes que luego el British Council tiene para poder también generar este tipo de posibilidades. Así es, ahí tienen toda la información. Muy bien, pues no se lo pierdan. Interesantísimo este evento, siempre el British Council a la vanguardia en temas educativos, entre otras cosas, también culturales por supuesto, pero esto lo hacen y lo preparan con bastante dinámica. Así que te agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Patricia Millán, en Interfaz y por supuesto seguir recorriendo juntos lo que hace el British Council para con la sociedad mexicana en específico y posteriormente, por supuesto, con otros aspectos del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues interesantísimo. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. En 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1978 muere en la Ciudad de México Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México de 1928 a 1930. Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Y esta mañana nos acompaña nuestro compañero Emanuel Morales, de la Agencia Informativa de Educación, uno de los generadores de información, quien viene a presentarnos un interesante reportaje que se llama Big Bang Universum. Muy buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Tus Omar? temas favoritos estos de los que hablamos? Mis ahora? temas favoritos de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Bueno, pues estos chicos es un grupo que nació en España y que originalmente han hecho como un stand-up de ciencia. Pero a la vez de que hacen reír, tienen para diferentes públicos, tanto para público infantil hasta para un público más especializado en cuestiones de ciencia. Son chicos muy especializados, algunos matemáticos, algunos biólogos, algunos químicos, y pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Adelante, vamos a verlo. Nosotras, biólogas moleculares, no trabajamos en el campo, expuestas a cualquier peligro, como que te ataque un gorrión. No, nosotras trabajamos dentro de lugares, con todo lo que cualquiera necesita para trabajar. Una mesa, una silla, un ordenador, papel higiénico, un aparato de resonancia magnética nuclear y la posibilidad de respirar fenolcloroformo cuando nos venga en gana. También se puede aprender de ciencia a través de la comedia y de las artes escénicas. Y esta es una oportunidad que visualizaron un grupo de científicos de España y que decidieron enseñar sus conocimientos en distintas ramas a través de monólogos. Así nació Big Bang Ciencia. Big Bang nace en España en 2013 porque fue el primer año que a España llegó un concurso de monólogos científicos, que eso existe. El concurso se llama FameLab y está impulsado desde el British Council en Reino Unido. Llegó a España y nos presentamos varios científicos que hacíamos monólogos explicando en 3 minutos nuestra investigación. Cuando nos conocimos los finalistas de ese concurso, 12 personas, decidimos llevar la idea un poco más allá y montar un grupo. En España somos, ¿sabéis? Nos encanta el humor, somos muy cómicos para todo. Entonces quisimos llevar la idea más allá y hacer monólogos humorísticos sobre ciencia, una especie de club de la comedia científico. Y desde entonces somos Big Bang Ciencia y hacemos espectáculos mezclando humor y distintas ramas de la ciencia. El nombre hace referencia a una vagoneta porque recorre en distintos países de Europa, América y África para enseñar ciencia, a la vez que hace alusión al Big Bang, que creó el universo. Los temas de sus presentaciones son variados. Pueden explicar desde matemáticas simples hasta complejos conceptos de la física, biología y química. Vengo a hablaros de la guerra contra las bacterias patógenas. Patógenas porque estas minúsculas formas de vida fueron las primeras en poblar la Tierra hace más de 3.800 millones de años. Eso les ha dado muchísimo tiempo para evolucionar. Han evolucionado más que los Pokémon. El proceso para elegir los temas de cada presentación es variado y depende del público al que vaya dirigido, pues realizan presentaciones desde un público infantil, pasando por estudiantes universitarios de ciencia hasta adultos. Nosotros tenemos audiencias muy amplias. Tenemos desde público infantil, tenemos mucho público juvenil, desde los 13 hasta los 20 años, digamos que es nuestro público fuerte, que no necesariamente tienen que estar deseando hacer una carrera científica. Simplemente es público al que le apetece divertirse y, mientras se divierte, aprender algo de ciencia. Y después, por supuesto, tenemos espectáculos para público adulto, en los cuales pues, gente que viene, que ya conoce algo sobre ciencia, puede pillar bromas un poquito más específicas, pero siempre tratamos que sea público abierto a cualquiera que quiera venir a escuchar ciencia. En este contexto se han enfrentado al reto de trasladar sus conocimientos teóricos de ciencia a un monólogo cómico. Los retos son definir correctamente la idea que quieres transmitir. Muchas veces lo que pasa es que quieres hablar de muchas cosas y entonces la gente se lía, se aturulla, porque estás dando demasiado contenido científico. Y hay que aprender a reducir la cantidad de contenido científico para poder incluir la historia, la emoción, la risa en el monólogo, ¿no? Y esta es una de las partes más complicadas. Yo ahora estoy inmerso en la creación, por ejemplo, de un monólogo sobre la tabla periódica y hay tantas cosas que quiero decir que se me llena de teoría y no hay espacio para el humor. Y entonces hay que volver para atrás, recortar y ir incluyendo la parte de historia. Asimismo, van actualizando el contenido de sus monólogos a
la par de los nuevos descubrimientos y tecnologías aplicadas en la ciencia. Los monólogos están vivos. Cuando hablas de un tema, los datos que das, los conocimientos que estás dando y el humor que tienes dentro, pues lo tienes que estar actualizando constantemente, lo tienes que estar cambiando. Hay muchísimo humor que es contextual y cosas que hacen gracia hoy no harán gracia de aquí un año. Entonces todo esto lo vamos cambiando y luego vamos generando monólogos nuevos. Siempre estamos renovando monólogos y siempre estamos buscando nuevo talento, nuevas personas, científicos, investigadores que quieran prepararse, asistir a nuestros cursos, prepararse y luego ir participando con nosotros. El grupo también ha escrito libros relacionados con las distintas áreas en las que son expertos, y algunos otros los han escrito en conjunto, lo que abona a fomentar la cultura científica, el aprendizaje para jóvenes que estudian alguna carrera profesional de ciencia y las vocaciones STEM. Como grupo hemos escrito 4 libros, uno que se llama Si tú me dices Gen, lo dejo todo, ¿no? Por esa canción que tenemos en España, que tiene los monólogos que hemos ido realizando y una explicación científica detrás de cada uno de esos monólogos, siempre en tono humorístico. Otro que se llama Si venimos del mono, porque somos tan cerdos, que recoge las 107 preguntas, digamos, que nos han supuesto algún tipo de reto, ya sea intelectual o humorístico, que nos han ido haciendo a lo largo de nuestros espectáculos, ¿no? Es una selección de preguntas. Luego hemos hecho 2 libros juveniles ilustrados. Uno se llama Cómo explicar física cuántica con un gato zombie y el otro Cómo explicar genética y evolución con un dragón mutante. Que estos, aunque son juveniles, están ilustrados a partir de los 10-12 años, para los adultos también son muy interesantes y muy divertidos. Los integrantes de Big Bang creen que la ciencia construida desde la cooperación y la igualdad debe ser la principal herramienta para el progreso de la humanidad. El humor es una herramienta muy potente para comunicar ciencia a todos y cualquier tipo de público. Pues qué interesante y divertida propuesta, Manuel. Pues veamos al público muy, muy contentos. ¿Dónde los pueden seguir, además? Los pueden seguir en todas sus redes sociales como Big Bang con V de vagoneta, como lo comenté en el reportaje. Pues se pueden seguir también en YouTube, pueden ver todas sus presentaciones. Correcto. La verdad es que son muy divertidos y pueden aprender mucho. Sin duda alguna, una interesantísima propuesta. Vamos a una breve pausa. Gracias, Manuel. Regresamos. De nada. Y es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional y en esta ocasión vamos a hablar con Marco Lopategui. Él es secretario de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre las estrategias para acceder a programas de movilidad. Muy buenos días, es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz. Buenos días, Omar. Un saludo afectuoso para ti y tu amable auditorio. Al contrario, el gusto es nuestro. Programas de movilidad. ¿Esto tiene que ver con becas? ¿Son cosas distintas? ¿Son cosas o es lo mismo? Bueno, en realidad son cosas que van de la mano. Sí. No necesariamente. Por un lado están los programas de movilidad nacionales e internacionales. Y por el otro, todos los recursos a los que buscamos acceder para poder apoyar e incentivar este tipo de actividades. Claro. El programa de movilidad, esto quiere decir opciones que tienen los estudiantes para poder cursar parte de sus estudios en algún lugar, en algún área distinta fuera de su aula tradicional. Así es. Generalmente se recomienda que la movilidad se realice a la mitad de la carrera, a partir de la mitad de la carrera y en los últimos semestres o el último semestre de su formación de educación superior, y depende del interés del alumno, si es del interés y de las habilidades, por supuesto. Si va a optar por un programa de movilidad internacional, que hoy en día para muchas instituciones de educación superior y particularmente
para la UNAM ya forma parte de la currícula. Vivimos en un entorno globalizado y es fundamental tener una experiencia de este tipo o nacional, que también es muy enriquecedora. Sin duda alguna, hemos tenido aquí a jóvenes que nos han comentado y platicado sus experiencias y todos coinciden en la riqueza y en lo importante para su desarrollo, tanto personal como académico. Esto quiere decir, por lo que comentas, que todo estudiante, sean ingenierías o licenciaturas, pueden acceder a estas opciones de movilidad académica en la UNAM, o solo están destinadas para algunas materias, algunas carreras, perdón. En realidad se recomienda la experiencia de movilidad para todos los alumnos de educación superior, sin importar cuál sea la carrera, pero hay algunas que suponen algunas particularidades que hace que no sea tan sencillo irse de movilidad. Por ejemplo, para los odontólogos, para los médicos, para los enfermeros y enfermeras, ¿no? Es algo que no resulta tan sencillo porque hay regulaciones en el exterior que no les permiten, por ejemplo, practicar directamente con pacientes. Entonces ellos, un médico que se quiere ir a Estados Unidos dice, no, pues mejor me quedo en México y puedo trabajar con el paciente que nada más tener una experiencia teórica. Aún así, nosotros pues buscamos incentivar y motivar a los alumnos para que, pues, independientemente de las particularidades del lugar en donde estén, tengan la experiencia, porque la movilidad no es nada más lo que vas a aprender en las aulas, sino toda la experiencia que conlleva cruzar una frontera, administrar tus gastos por 6 meses, tener un presupuesto fijo, no desarrollar nuevas habilidades sociales para integrarte a contextos distintos, ejercer liderazgo, o sea, va más allá de las clases que puedas tomar, que eso también pues es a lo que vas. Claro, sin duda. Tocaste un tema importante, el tema de los gastos. ¿Estos gastos cómo se combinan? Supongo que es gratuito el hecho de que pues, estudien en una otra universidad del mundo, porque es la relación precisamente directo con la UNAM, pero los otros gastos, la manutención diaria, ¿eso cómo se gestiona? Pues para el caso de la manutención y de los apoyos para boletos de avión, etcétera, hay convocatorias generales semestrales en las que la UNAM, a través de la Fundación UNAM y de otras instituciones como la Secretaría de Educación Pública y otros fondos conjuntos, apoya a los alumnos, a las alumnas para que se vayan. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto cada vez es más difícil porque se busca que más alumnas y alumnos participen en estos programas y difícilmente se puede costear toda la movilidad, que en realidad sale muy cara. Entonces, parte de las estrategias de irte de movilidad es planearlo desde que estás o por salir de la prepa o en los primeros semestres y entonces empezar a juntar. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues teniendo un oficio, ¿no? Ayudando en una carpintería, o siendo plomera, o haciendo uñas de gel, es decir, desarrollar alguna actividad correctora de estilo, en fin, algo que te permita tener un dinerito y que por alrededor de 4 o 5 meses a lo largo de tu carrera puedas ahorrar y complementar el apoyo que la universidad a través de estos fondos te pueda dar. Claro, sí, exactamente. Precisamente es una de las diferencias de una beca, que sí puedes acceder y te pueden cubrir de forma más completa. Pero sin duda alguna la movilidad... ¿Sí? Lo que yo quería, perdone, que te interrumpo, no, adelante. Las becas ya no van a ser completas. Las becas eran completas y aún así resultaban insuficientes porque hay lugares muy caros, pero la tendencia es que las becas van a ser apoyos que van a complementar el esfuerzo de las familias, de las alumnas y de los alumnos para poder seguir de movilidad. Claro, sí, y aún así sacan beneficios importantes porque, bueno, pues existen ese tipo de apoyos, ¿no? O sea, es decir... fundamentales. Sí, muy bien. Y el idioma, rapidísimo, me gustaría que nos dijeras, Marco, en este sentido, el idioma, si tú te vas a estudiar, por ejemplo, a España, obviamente no te piden el inglés, puedes irte sin que lo domines o ya es un estatus el cual debes de saber idiomas para hacer esta movilidad. Mira, en las universidades, de manera muy breve, hay programas que combinan
la lengua del país, y tienen programas internacionales. Correcto. Nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM estamos trabajando a partir de la experiencia que han tenido muy rica como la Facultad de Contaduría, en crear un programa internacional. Es decir, que vamos a impartir algunas materias en inglés, y esto va a permitir no solo que nuestros alumnos las tomen en inglés, sino que los que vienen de movilidad, si viene alguien de Corea y no sabe español, la pueda tomar. El mismo caso aplica para nuestros alumnos. Hay universidades cuyos programas son en español, pero tienen programas internacionales que son en inglés, y a los que podríamos acceder si hablamos inglés. Nada más te digo brevemente, la tendencia ahora es que para poder acceder a un programa internacional tengas en el TOEFL 80 puntos, en el IELTS 6.5, y que de manera general esté en el B2 en el marco común de lenguas europeas, que es lo que se necesita. Pues ahí está, te agradecemos mucho, ojalá pronto nos acompañes en el estudio para seguir dialogando de este tema que créeme que es muy rico. Gracias, Marco, por estar con nosotros esta mañana en Interfaz. Al contrario, un fuerte abrazo a ti y a toda la comunidad de la UNAM, gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que puede seguirnos a través también de las redes sociales AIEDMX, en Facebook y en Twitter, y por supuesto también estar con nosotros desde esas plataformas completamente en vivo. Le comento ahora que la comunidad científica internacional inicia un intenso debate ético. Un investigador chino asegura haber modificado genéticamente a 2 bebés, abriendo una ola de críticas y cuestionamientos. La UNAM ha abierto espacios precisamente para debatir este tema, nuevos tiempos. Hace unos días, el científico chino He Jiankui sorprendió al mundo al anunciar la creación de 2 bebés modificadas genéticamente para protegerlas del virus de inmunodeficiencia humana. Científicos de la UNAM condenaron la forma en que fue realizada la edición genética. Los académicos aseguran que hubo falta de transparencia en el reporte de este trabajo y cuestionaron la ética del científico chino. Es algo inadmisible desde la perspectiva de que estos embriones eran embriones sanos, que fueron modificados genéticamente. No sabemos exactamente cómo se hicieron esos experimentos, y lo único que este doctor He Jiankui anunció fue el hecho de que nacieron 2 niñas, 2 gemelos, y que niñas que están sanas y que bueno, ya nacieron hace tiempo.
Por su parte, la investigadora Rosa Estela Navarro del mismo instituto habló sobre la técnica que utilizó He Jiankui llamada CRISPR-Cas9, del inglés Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas y regularmente interespaciadas. La segunda parte de su nombre se refiere a una serie de proteínas, principalmente nucleasas, asociadas a la herramienta. Es un sistema para editar, o sea, hacer corte y confección de genes, y que surgió como una investigación que se hacía en bacterias. Las bacterias tienen ese sistema para defenderse de ataques de virus. Entonces ellos tienen una serie de proteínas que les ayudan a incorporar genes de los virus que los infectan a su genoma, y este sistema fue adaptado para usarse en todos los organismos y ha revolucionado la manera en que hacemos modificación genética. Precisó que esta técnica puede cortar otras secuencias del ADN diferentes a las que se pretende modificar, dejando así expuesto al genoma humano. Ricardo Tapia Ibargüengoitia, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular e integrante del Colegio de Bioética, señaló que esta nueva técnica ha facilitado la edición de genes en varios modelos animales, pero no se había hecho en humanos. Precisó que este cambio en el gen se va a transmitir a toda la descendencia si es que las niñas tienen hijos. Los científicos de la UNAM pidieron no condenar la edición de genes, pues se utiliza para curar enfermedades, a la vez que han hecho un gran aporte científico a la humanidad. Todos esos sistemas donde se ha utilizado el sistema CRISPR-Cas ha sido de gran y de enorme utilidad para la humanidad, para la comunidad científica y para el conocimiento universal. Me preocupa mucho que esto se derive en prohibiciones que pudieran tener repercusiones sobre la investigación científica que realizamos muchos de nosotros en nuestros laboratorios, incluyendo los nuestros. Un aspecto que molestó a la comunidad científica internacional es que los resultados del investigador chino He Jiankui no fueron publicados en una revista especializada, así que no fueron revisados por otros expertos ni están a disposición de los investigadores. Por lo pronto, el gobierno chino prohibió a He Jiankui continuar con sus investigaciones, mientras que diversos medios internacionales reportan que se desconoce el paradero del investigador. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Gavino Alzati. Luis Gavino Alzati, él forma parte del equipo de la Agencia Informativa de Educación de México y se encuentra en Nuevo León, Monterrey, cubriendo el Congreso Internacional de Innovación Educativa, precisamente del Tecnológico de Monterrey. Y buenos días, es un placer saludarte. ¿Qué tal, amigos de la Agencia Informativa de Educación de México? Nos encontramos en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, donde en unos minutos más dará inicio el Congreso Internacional de Innovación Educativa que convoca el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Este encuentro, que se llevará a cabo del día de hoy, lunes 10, hasta el miércoles 12, reúne algunos de los principales exponentes y principales liderazgos en materia de innovación educativa, y también tiene como uno de sus objetivos justamente el intercambiar experiencias en torno a los procesos de aprendizaje y para también analizar cómo funcionan las instituciones educativas desde el nivel básico hasta el nivel superior en torno al tema de la tecnología, la implementación de la tecnología y las estrategias de transformación de la vida a través de la educación. Y justamente algunos de los temas que se estarán tocando tanto en las conferencias magistrales como en las charlas que tendrán estos ponentes es justamente la transformación, la educación como un pilar de transformación y de movilidad social, así como incentivar el uso de las tecnologías para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Les comento que entre las y los participantes que estarán a lo largo de estos días se encuentran destacados profesionales, no solamente en el ámbito de la educación, sino también de la tecnología, y tendremos oportunidad de platicar con ellos como Agencia Informativa de Educación de México, así como conocer un interesante e innovador aspecto que se está implementando por parte de esta casa de estudios, que es el profesor holograma, donde tendremos oportunidad de conocer y de caminar por las instalaciones de un laboratorio de innovación donde están implementando este sistema de enseñanza que está a prueba, pero que seguramente será
también replicado en un futuro por otras instituciones de educación para facilitar y para ampliar también la cobertura educativa en aquellos lugares donde hoy no cuentan con un maestro frente a los alumnos. Es muy importante destacar que se busca analizar, intercambiar las experiencias, pero también proponer y encontrar respuestas a algunas de las dudas que tengan estos expertos, pero también que tienen los docentes y los estudiantes, quienes son el núcleo principal justamente del proceso de educación, el proceso formativo. Y es importante este encuentro precisamente porque reúne, digamos, a lo más destacado en cada uno de los campos de innovación, de tecnología, de educación, de pedagogía, justamente para encontrar esas respuestas y para proponer otras, que es lo más importante justamente dentro de la educación. Reflexionar y analizar qué es lo que está pasando con la educación y cómo se pueden optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros como Agencia Informativa de Educación de México estamos presentes y estaremos dando cuenta puntual de todas las actividades importantes y relevantes que se lleven a cabo en este encuentro. Por lo pronto regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Gabino, y gracias al equipo que se encuentra también contigo de la Agencia Informativa. Por supuesto, les tendremos los detalles. Está por iniciar en unos minutitos este importante evento allá en Monterrey. Temas educativos, la comunidad académica y, por supuesto, maestros. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Y precisamente seguimos hablando de jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar parte de sus estudios, de estudiar parte de su carrera en otros países. Nos enlazamos hasta Querétaro con José Gilberto Reséndiz Fonseca, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro y quien gracias al programa de movilidad de Mexprotec pudo realizar parte de sus estudios precisamente en Francia, en la ciudad de Nantes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz y compartirnos tu experiencia. Muy buenos días. ¿Cómo fue tu desarrollo previo al viaje? Porque creo que es importante que los jóvenes que nos están viendo pues sepan qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan previsivos hay que ser a la hora de empezar el proceso para que digan, este joven se va a ir a estudiar a Francia. ¿Cómo fue este proceso? Gracias por estar con nosotros. Pues fue un proceso bastante largo. Bueno, antes del viaje fue un año de preparación de la lengua francesa. Correcto. Iniciamos en el tercer cuatrimestre de lo que es TCU en la universidad. Y pues de ahí de lunes a viernes vamos de 2 a 3 horas después de clases a clases de francés. Entonces sí es un proceso bastante pesado, sí es de actitud y de compromiso. Claro. Ajá. Sí, sin duda alguna lo que comentas es fundamental, ¿no? Prepararte para estudiar previamente a lograr el objetivo. ¿Y el promedio qué tal? ¿Te piden un promedio específico? ¿Hay un mínimo? Además de, por supuesto, el saber el idioma francés. Ajá, en los requisitos antes de entrar al programa nos piden un promedio me parece que era a partir de 9, o sea, sí era un promedio bastante alto, entonces sí había que mantenerlo, saber a nivelar pues lo que era la escuela con las clases de francés. Claro. Ajá. Bueno, pues interesante esto que nos comentas previo y bueno, ya después te llegó tu aceptación y pues a prepararse para el viaje a Nantes. Ya estando allá, me gustaría preguntarte 2 aspectos. ¿Cómo impactó en tu vida académica este viaje, esta experiencia académica en Francia? Primeramente, respóndenos esto, por favor. Pues al llegar allá a Francia sí fue como un cambio radical porque sí es bastante diferente todo lo que pues la cultura, la comida, la gente, sí. Pero creo que para mí fue un cambio positivo ya que pues aprendí lo bueno de esa cultura, los franceses, y ahora en este momento pues trato de aplicar eso mismo que aprendí allá. Claro.
¿Cuáles fueron los aspectos académicos que más te llamaron la atención? La disciplina, el respeto a los maestros, los planes de estudio, ¿cómo estaban confeccionados a diferencia de los de aquí o eran muy parecidos? Pues creo que las universidades tecnológicas llevan un plan bastante apegado a lo que son las escuelas tecnológicas de Francia. En el aspecto académico, pues encontré que, bueno, los profesores, la verdad te apoyan bastante, son muy comprensivos con los extranjeros. Bueno, al menos para mí, la mayoría de los profes fueron bastante comprensivos. Al principio, debido al idioma, ya que se me dificultaba un poquito seguir la corriente con el profesor, por la rapidez con la que hablaban, pero bueno, me fui acostumbrando. Y la verdad, con mis compañeros fue un ambiente bastante muy cómodo, bastante enriquecedor, ya que ellos igual me ofrecían su ayuda y me preguntaban si había entendido todo y así. Entonces fue una muy buena experiencia. Claro, sin duda alguna. ¿Cuáles fueron los retos más complejos que tuviste que superar? Decías, es otra cultura, es otra forma de vida, es otra forma de estar presente en Francia. Pero ¿qué fue lo que más recomendarías a los jóvenes que están por irse o están buscando irse? Les dijeras, tengan cuidado con el frío, tengan cuidado con el idioma cuando lleguen, porque no es como ustedes piensan que lo van a dominar de forma inmediata. ¿Qué aspectos son la cultura francesa? ¿Qué es lo que les recomendarías para que se vayan preparando? Pues pues sí, es el idioma. O sea, no es lo mismo aprender un idioma pues en otro país que en un país donde hablan el idioma. O sea, sí, pues sí, ahí se comen palabras, hablan demasiado rápido. Claro. También otra de las cosas ¿Y hay que le recomiendas? ¿Hay que le recomiendas en ese sentido el idioma? Paciencia, seguir estudiando allá, lanzarse al ruedo y decir vamos a platicar aunque no entendamos bien. ¿Cuál fue el mecanismo que tú usaste para poder dominar esas diferencias? Pues sí, una de ellas sí fue paciencia y la otra fue pues tratar de hablar, aunque tal vez mi pronunciación no era la correcta o la mejor. Y aunque me corrigieran, pero con eso yo aprendía. Entonces, sí, no tener miedo a hablar, por ejemplo, con los profesores, a preguntar. Es aventarse. Sí, quitarse esa timidez, ¿no? Que aunque sepas que la vas a regar, puedes cometer algún desliz ahí en el idioma, pero tú lo tienes que hacer para justamente ir puliendo, ¿no? Cada vez más el idioma. Sí. Regresaste con un nivel mucho más alto, por supuesto. Sí, bueno, la verdad sí, ese año pues sí mejoró mi nivel de francés bastante, más que nada mi pronunciación. Claro, o sea, un año es tiempo suficiente, sobre todo si lo vives en una lengua. ¿Qué más recomendarías a los jóvenes que nos están viendo? Bueno, por parte de mi programa, en mi carrera, yo tenía que hacer una estadía de aproximadamente 4 meses en una empresa en Francia. Entonces, el proceso para encontrar esa estadía sí es un poquito largo. Hay que enviar currículums y todo a las empresas a ver si te aceptan. Y en ocasiones hay empresas que no aceptan a extranjeros, entonces sí es como que se reducen un poquito las oportunidades de encontrar estadía. Entonces, sí recomendaría a los alumnos, que si su carrera al final tienen que hacer una estadía, que empiecen con bastante antelación para no tener dificultades al final. Pues muy buenos tus consejos, muy buenos tus experiencias. Seguramente quienes nos están viendo y están a punto de irse, pues les ayudó mucho o les está ayudando mucho estas observaciones que haces. Muchísimas gracias, José Gilberto Reséndiz, por estar con nosotros esta mañana y contarnos tu experiencia allá en Francia. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz.
La labor de la Secretaría de Cultura es fundamental para rescatar y promover nuestra riqueza cultural, que hay mucha en nuestro país. La nueva Administración Federal ha anunciado que la cultura tendrá un papel estratégico en las políticas públicas. Vamos a conocer más sobre esta dependencia y su titular, Alejandra Frausto. El pasado 1 de diciembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como nuevo presidente de México. De igual forma, lo hizo su equipo de trabajo que tomó posesión en sus respectivas dependencias. Entre los funcionarios del gabinete presidencial, Alejandra Frausto Guerrero se encuentra al frente de la Secretaría de Cultura Federal, a la cual se busca darle un papel estratégico en esta administración. Somos uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo y a partir del reconocimiento de esa fuerza creativa local que hay en cada municipio, en cada comunidad de este país, es desde donde se debe construir un proyecto de cultura. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y promotora cultural, especialista en generar proyectos culturales con impacto social, ha ejercido en el ámbito público y privado. Fungió como directora de difusión cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana, pasando por el Instituto Guerrerense de la Cultura hasta directora general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Frausto Guerrero tiene como objetivo el desarrollo e implementación de políticas públicas para, junto con su equipo, posicionar a la cultura como una estrategia clave del desarrollo social. En este proyecto de nación, la cultura no ocupa un papel ni accesorio, ni es un lujo, ni es algo prescindible. La cultura es un eje de la transformación de este país, es un eje que transforma las comunidades, que transforma la vida cotidiana de las personas y que da alternativas a los niños y a los jóvenes de una formación mucho más compleja para conformarlos en seres humanos independientes, libres, que tengan posibilidades de construir una realidad distinta a la que están viviendo, que tengan posibilidades de soñar con una realidad distinta y que en el mejor de los casos opten por el camino del arte. Su equipo de trabajo está conformado por el guionista y productor cinematográfico Edgar San Juan, quien estará al frente de la Subsecretaría de Desarrollo de Cultura. Por su parte, la poeta y galardonada con el Premio Nacional de Literatura Nezahualcóyotl 2004, Natalia Toledo, fue nombrada titular de la Subsecretaría de Diversidad Cultural. En el Instituto Nacional de Bellas Artes se ha designado a la doctora y especialista en políticas culturales y de desarrollo sostenible, Lucina Jiménez, mientras que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue ratificado el antropólogo Diego Prieto. Asimismo, la historiadora Emma Llanes Rizo llega al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la directora, guionista y editora María Novaro al Instituto Mexicano de Cinematografía. Por su parte, el escritor Mario Bellatín será el nuevo director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y el ensayista Pavel Granados estará al frente de la Dirección General de la Fonoteca Nacional. La Secretaría de Cultura tiene entre sus objetivos apoyar a la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, descentralizar y reconocer la diversa vida cultural del resto del país, además de acercar a las comunidades a las actividades artísticas para prevenir que los jóvenes caigan en actos delictivos. Una Secretaría de Cultura abierta para la comunidad artística en perpetuo diálogo, en perpetuo ejercicio de escucha a la comunidad creadora de este país, que es muy amplia, muy variada. Atendemos a todas las comunidades por igual, en donde fomentaremos el desarrollo de la cultura, en donde los proyectos culturales que se llevan a cabo con éxito serán reconocidos, fortalecidos y dignificados. Alejandra Frausto inició sus actividades como secretaria de Cultura inaugurando el Complejo Cultural Los Pinos, donde se presentó la orquesta Escuela Carlos Chávez, invitando a que las culturas de México se reúnan en un mismo lugar. Pues todo el éxito a Alejandra Frausto, por supuesto, en esta importante secretaría. Vamos a ver este importante libro que se presentó, Perspectiva Ciudadana, Informes de la Red de Observación 2017-2018. La democracia requiere de la participación ciudadana, la sociedad organizada y los gobiernos nacionales.
En nuestro país, el ejercicio de observación electoral comenzó en el proceso presidencial de 1994. Esta práctica fue impulsada por organismos internacionales con el fin de mejorar la inclusión social, la transparencia y legitimar los procesos institucionales. En 1999, el Código Electoral del Distrito Federal reconoció en su artículo 171 el derecho a la participación ciudadana. La experiencia en materia de observación electoral ha sido recogida en el libro Perspectiva Ciudadana, Informes de la Red de Observación 2017-2018, texto en el que se recuperan informes de diversos organismos que participaron como observadores nacionales y extranjeros en el proceso electoral. 2 organizaciones de la sociedad civil, 6 personas a título individual y 3 organismos extranjeros forman parte de este volumen. Esta obra es la unión de 2 trabajos. La Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018, donde ofrece un análisis sobre el ejercicio de los recursos en proyectos propuestos por la propia comunidad. Destacan proyectos culturales, deportivos, recreativos, equipamiento urbano, infraestructura, prevención del delito, obras y servicios. La segunda parte se refiere al proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. El compendio reúne los informes de la observación realizada al proceso, el cual ha tenido avances. Este es uno de los éxitos que se reconocen en el propio informe. Se resolvieron con la utilización de tecnologías de radiofrecuencia. La comisión de organización en este proceso propuso esta tecnología de radiofrecuencias. Entonces nos damos cuenta desde que entran a la sede distrital que nos falta el acta de escrutinio y cómputo o cualquier otra acta. Entonces tenemos de una manera ordenada la posibilidad de hacer un oficio al INE, que el INE nos regrese los materiales después de una sesión de su consejo distrital para que no se rompa la cadena de custodia. Además de este avance, se propone mejorar el funcionamiento de las casillas únicas y la capacitación a quienes integran las mesas directivas para lograr el pleno reconocimiento de los derechos humanos. Que sirva de referente de cómo están ocurriendo las elecciones en la ciudad.
Y si usted aún no ha podido ir a conocer a los nuevos pinos, bueno, déjenme comentarles que el bosque de Chapultepec, en efecto, luce distinto desde el 1 de diciembre. Hace unos días desaparecieron, además, las vallas y retenes que impedían el acceso a la entonces residencia oficial de los Pinos, que ahora busca convertirse en un referente del ámbito cultural en nuestro país. Las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México recorrieron los salones, pasillos y jardines de este lugar. En el corazón del bosque de Chapultepec se encuentra un espacio que hasta hace unos días era ajeno para gran parte de la población, la residencia oficial de los Pinos. El pasado 1 de diciembre, la Secretaría de Cultura Federal abrió las puertas del ahora Complejo Cultural Los Pinos, invitando a que los asistentes conozcan más sobre la historia de nuestros exmandatarios y los sitios donde se recibieron a importantes figuras políticas internacionales. Durante la primera semana de su apertura, este recinto recibió a más de 100,000 visitantes. Entre el público resaltan los que buscan inmortalizar su recorrido a través de fotos y videos, mientras que algunos otros caminan con calma entre las áreas verdes y los pasillos de los edificios, intentando descubrir lo que pasaba en estos espacios y aspirando corroborar los secretos que se escucharon desde la llegada del general Lázaro Cárdenas, quien declinó vivir en el castillo de Chapultepec en 1934. La entrada principal es por la calle de Molino del Rey, aunque también es posible acceder por la puerta 3 que está dentro del bosque de Chapultepec. Dividido en 11 áreas, Los Pinos invitan a que el público visite el Museo del Desaparecido Estado Mayor Presidencial, el edificio Molino del Rey, la Calzada de los Presidentes, el Camino de la Democracia y las casas de Miguel Alemán, Miguel de la Madrid y Lázaro Cárdenas. Son algunos letreros los que presentan el contexto histórico de lo que sucedió en esta residencia, como el combate de las tropas mexicanas con las estadounidenses en 1847. "14 expresidentes habitaron Los Pinos. Cada uno de ellos realizó pequeñas modificaciones y adaptaciones a las diversas casas para que éstas cumplieran con los perfiles y objetivos que tenían planeados. Con un total de 56,000 metros cuadrados, actualmente conviven una amplia diversidad de personas, creando un ambiente libre y amigable que lleva a conocer los antecedentes históricos y artísticos de este lugar. Fue una buena aportación debido a la educación de nuestra historia de México, los presidentes que nos rigieron anteriormente, los que nos gobernaron. Está excelente que hayan abierto la casa. Veo que vivía pues como debe vivir un presidente. No le veo realmente lujos más los que debe tener. Simplemente es la educación de cómo debemos verlos como investidura, que es la persona más importante del país, sea el presidente que sea. Bueno, la verdad que bueno que se ha dado esta oportunidad para todos los mexicanos y todos los que no son mexicanos, porque habrá muchísimas personas de otros países que quieran conocer un poquito de lo que es Los Pinos. Primeramente, el conocer los diferentes presidentes, el ver las salas de junta, el saber dónde se reunían, el conocer un poquito porque te amplía tu interés, te da pie a que quieras investigar más. Los Pinos abrió sus puertas al pasado para reintegrarse a la sociedad mexicana como un amplio espacio cultural, en el que se busca realizar actividades como presentaciones artísticas, conciertos y proyecciones cinematográficas. El Complejo Cultural Los Pinos está abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pues ahí está la nueva oferta cultural que se ofrecerá desde esta residencia oficial de Los Pinos, ahora un centro cultural. Y permítame comentarles que ante pues la gran demanda por ver la película Roma de Alfonso Cuarón en cines, pues se va a proyectar precisamente ahí en Los Pinos, en el Complejo Cultural Los Pinos. Se va a proyectar el día jueves 13 de diciembre a las 19 horas en el Jardín del Aeropuerto Presidencial.
Esto lo organiza la Secretaría de Cultura, pero se les recomienda asistir abrigados o con cobijas y traer un recipiente para el ponche. Van a estar regalando ponche. La entrada será libre con un cupo máximo de 3,000 personas. Y bueno, este acceso será a partir de las 17:30 horas. Así que por la puerta 4, ubicada en la calle Alan Castro. Así que si quiere ver Roma, pronto se estará estrenando también en la plataforma de Netflix. Pero bueno, mientras tanto, esta interesantísima y aplaudidísima ya película de Alfonso Cuarón, Roma. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Iniciamos semana muy fuertes con todo el sector educativo y por supuesto cultural. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más en Interfaz. Gracias a Grisela Yebra, quien nos acompañó en la lengua de señas.